Bienvenidos todos. Estamos en un nuevo espacio de entrevistas en canal Historia Total. En esta ocasión tenemos el gusto de presentaros a una figura fundamental para los temas que vamos a tratar hoy a continuación. Va a ser principalmente la leyenda negra española. Tenemos, como decimos, a Alberto Gil Ibáñez. Alberto, bienvenido a este espacio. Gracias por el tiempo que nos ofrece. Encantado, Alejandro, y encantado también de estar aquí en tu canal Historia Total y con tus seguidores, escuchantes o lo que sea. Muy bien. Vamos a conocer, como de costumbre, algo de la biografía de nuestro invitado, de Alberto. Él es escritor y ensayista, doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Florencia, doctor con premio extraordinario en Ciencias de las Religiones por el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y diplomado en Ciencia Política y de Derecho Parlamentario por el CERC. Trabajó durante 5 años en Holanda e Italia, donde pudo comprobar el peso de ciertos estereotipos y la vigencia de parte de nuestra leyenda negra. Ha publicado 2 novelas, numerosos artículos y varios libros que abarcan desde la reforma institucional hasta el derecho y la ciencia política, pasando por la historia de las religiones. De hecho, cabe destacar el que coordinó junto a Ramón Marcos a favor de España. El coste de la ruptura, que contó con la participación de Fernando Savater y Mario Vargas Llosa, así como la conjura silenciada contra España en el año 2016. Desde hace más de 6 años ha enfocado su trabajo en el estudio de la historia de España, descubriendo los numerosos que la acompañan. Es miembro del Grupo de Reflexión del Instituto Universitario de Estudios Europeos y de la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional. Colabora habitualmente con los diarios ABC, El Español, El Confidencial y Voz Populi. Bueno, creo que ha quedado claro pues, la gran formación de nuestro invitado de hoy y bueno, pues creo que es fundamental para nosotros, para todos los suscriptores y todos los oyentes de nuestro canal, conocer la historia de España. Vamos allá con la primera pregunta, Alberto, directamente con el tema central de este espacio. ¿Cuáles son las causas de la leyenda negra? Y, por supuesto, esas consecuencias que encontramos, esos resquicios que encontramos actualmente en nuestra sociedad. Bueno, yo suelo identificar 2 dimensiones del fenómeno. Una externa, hasta aquí normal, nothing personal, just business, como dirían nuestros competidores ingleses, y es que el Imperio Español durante al menos 2 siglos fue el enemigo a batir por parte de las potencias europeas que veían con peligro que el Imperio Español, yo le llamo el Sacro Imperio Romano-Hispano, porque realmente fue lo que sucedió al Imperio Romano, amenazaba con convertirse en monarquía universal, como dijo Tomás Campanella, un autor italiano. ¿Por qué? Porque tenía una religión universal y tenía posesiones en tiempo de Felipe II en los 5 continentes. Claro, esto era un peligro que no podían permitir nuestros competidores, como pasa hoy. Y bueno, no nos podían vencer entonces en el campo de batalla, porque dominaban los tercios, ni en el mar, porque dominaba la armada, hasta mucho más tarde. Así que solo se les ocurrió lo que les quedaba, la batalla cultural, la batalla del relato, con una particularidad, que es que aparece la imprenta. En el final del siglo XV y XVI aparece la imprenta, y esto facilita en que la leyenda hispanófoba se convierta en la primera guerra cultural sistematizada, organizada y mantenida en el tiempo, lamentablemente durante 5 siglos, porque llega a la actualidad. Las causas, si queréis podemos entrar, son complejas. En un primero nos querían combatir nuestro modelo cultural y modelo político y económico, pero después le vino bien a estas potencias que comenzaban a tener sus propios imperios y comenzaban a cometer tropelías, el tener el chivo expiatorio de turno al que echar la culpa de todo. Y entonces la leyenda negra se convierte en un chivo expiatorio. Cuando hay un problema, la Inquisición. Cuando hay un problema, la expulsión de judíos. Cuando hay un problema en otro sitio, para desviar la atención, se llamaba al genocidio español en América. Todos son falsedades, exageraciones. Y se ocultaba la quema de brujas, se ocultaba toda la intolerancia que había en el mundo protestante o los genocidios, estos irreales, que hubo en los imperios de otras potencias, fundamentalmente en el británico, que acabó pues con el 85% de los indígenas, ahora que va el Papa a pedir perdón, acabaron ellos, y 100% prácticamente al norte del Río Grande, Estados Unidos, o el 0,06% de la población norteamericana es de origen indígena. En fin, esto es la parte externa. Hasta aquí, bueno,
pues una batalla que nosotros no hemos planteado, no hemos hecho frente. Pero la otra dimensión que hace a la leyenda negra algo mucho más raro es la dimensión interna. Y bueno, estos sean los hispanófobos, ¿no? Agentes culturales externos. Pero el problema son lo que yo llamo los hispanobobos. Es decir, el que se cree esta leyenda, y no solo eso, sino que se convierte en su mayor portavoz, en un portavoz entusiasta. Bien, esto viene también de lejos porque no es fácil saberlo. López Ibor, un psiquiatra, en el año 1951 escribió un libro que se llama El español y el complejo de inferioridad, un libro que no podría escribirse con otro gentilicio, porque no tendría sentido hablar del inglés y su complejo de inferioridad, del francés y su complejo de inferioridad, del norteamericano o del argentino. Es imposible, ¿no? Pero en español sí. De hecho, España es un caso atípico porque es el país con una historia realmente asombrosa, porque es unos 5 países sin los cuales no se puede entender la historia del mundo, lo veremos algunas cosas, ¿no? Pues es el país del mundo con la peor autoestima colectiva. Es decir, el español es el ciudadano que peor concepto tiene de sí mismo y de su país. Esto lo revela el Pew Global Attitude Survey todos los años. Y esta falta de autoestima no es baladí porque son puntos del PIB. La economía es un estado de ánimo y sentirse a gusto, sentirse bien con la imagen que representa tu empresa o cuando sales al extranjero o cuando compites, pues no es baladí. No es baladí y de hecho hay gente que se gasta millones de euros en fomentar la imagen de su empresa y como nosotros queremos trabajar siempre en una institución que tenga buena imagen, pues eso a nivel colectivo, la empresa en la que todos trabajamos se llama España y tiene la peor política de marketing de la historia. De hecho, la segunda pregunta va bastante enfocada a esto que ya dabas luz, es decir, esos enemigos internos que tiene España actualmente para difundir esa leyenda negra. Lo habías enfocado, ¿verdad?, con ese, quizá una actitud en la que contribuimos todos, esa actitud en orden psicológico de la autoestima. Pero, ¿qué enemigos de carácter institucional o ideológico tenemos en España? Bueno, yo en mi último libro, La Guerra Cultural, Enemigos Internos de España y Occidente, hago referencia a cuáles son estos enemigos internos. Para empezar, una pequeña digresión sobre el enemigo interno. El enemigo interno es el más peligroso de todos, porque nunca esperas ser zarpado por la espalda de un familiar, de un amigo o de un compatriota. En política se dice que hay adversarios políticos, enemigos y compañeros de partido. De estos son los más peligrosos normalmente, ¿no? Pues hay que recordar que el primer conflicto histórico del que tenemos noticias, al menos en sentido bíblico, es Caín y Abel. Fue en una familia, entre los 2 hermanos, y no ganó el bueno, ¿no? Es decir, que el enemigo interno siempre está ahí. Pero en España es legión ingenua, porque está sometido a una doctrina, a un virus cultural que llamo la hispanobobería hispana. Bueno, ¿cuáles son estos enemigos internos? Antes de irme a lo personal o a lo institucional, como tú me pides, algo más genérico. Yo en mi libro destaco primero 5 enemigos internos más genéricos: el virus de la ingenuidad, la división, de los complejos, el exceso de una España pendular, una España que tiende a los excesos, a los extremos permanentemente, el fracaso de nuestro modelo educativo, esto también quizás podrías hablar tú más que yo, sí. Una ciclogénesis explosiva que pone en peligro hoy el modelo del 78, que había sido nuestro mayor éxito en los últimos 150 años, probablemente, lo quiere acabar con ello, y una operación orquestada desde dentro y desde fuera para romper España y acabar con la comunidad política que nos ha unido los últimos 5 siglos. Todos ellos pueden resumirse en 3, realmente: el sectarismo cainita, la ingenuidad galopante y un localismo extremo y autodestructivo. Estos fueron los 3 males que llevaron al fracaso de los 2 experimentos republicanos y probablemente sean los que pueden acabar asimismo dando al traste con nuestra actual monarquía parlamentaria si no espabilamos. Ahora, yendo ya a lo personal, a lo concreto, ¿quiénes podrían encarnar más estos valores o estos males, ¿no? Estos vicios, ¿no? Hombre, yo en términos así más neutrales, transversal, diría el posmoderno guay. Pero bueno, sí, me voy a mojar un poco. La izquierda boba. Este término lo puedo utilizar porque no es mío, es de Alfonso Guerra, que no es sospechoso de ser una persona de derecha ni franquista. Él habla de la izquierda boba. Claro, hay otra izquierda. De luego, en otros países los hay. Es decir, la izquierda en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Suecia, en Noruega,
pues es una izquierda nacional, es decir, una izquierda que defiende en su país y su historia. Por tanto, tiene que haber en España una izquierda sensata y pro-española. Debe haberla. Yo creo que la hay, ¿no? Lo que parece que está muy escondida, ¿no? Había que sacar esta izquierda del armario, ¿no? Como se dice ahora, creo que está en el armario. Tanto que hablamos de la inclusión. Bueno, pues había que incluir a esta persona de izquierda, se siente española, tiene que salir del armario. Es urgente para el país, porque aparentemente la que domina es otra. Y claro, el otro enemigo que también podemos significar son los separatistas como colectivo y como individuos que, bueno, buscan la destrucción de España y que fomentan el rencor, la división y el odio a lo español. El odio a lo español, así. Si hay delitos de odio que están muy de moda, pues debería incluirse un delito de odio, que es el delito de odio a lo español, porque es el que es más frecuente, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco. Muy bien, esos dos quizás enemigos más notables, ¿verdad? En ámbito interno, como has dicho, la izquierda boba, quizá podría ser lo que otro filósofo ha llamado como la izquierda indefinida, ¿verdad? Que está bastante separada de esa izquierda más ortodoxa, más tradicional, más patriota. Y por otro lado, efectivamente, ese tradicional odio del separatismo, de los nacionalismos periféricos. A mí me gusta concebir, Alberto, la historia como algo funcional, en el sentido, bueno, pues como nuestro abuelo, nuestro padre que nos contaba historias y nos servían a su vez esas historias para, bueno, para coger esa experiencia y poder realizar buenas acciones en el futuro. Y efectivamente la historia para mí es como el gran pedagogo. En ese sentido, yo quisiera que nos dijeras en el tema de la leyenda negra, ¿cómo podemos afrontar con argumentos y acciones esta leyenda negra antiespañola? ¿Qué recursos le puedes dar a un chico de 18 años que te esté escuchando hoy en día y que le critiquen no solo por acciones superfluas, superficiales, como simplemente llevar una bandera de España, que eso es lo de menos, sino simplemente sentirte orgulloso de la historia de España? No, yo, fíjate, retomando lo que acabas de decir, que me parece muy interesante, yo últimamente estoy hablando de la historia como terapia, porque estamos asistiendo a la edad de la ansiedad, de la depresión, es la enfermedad más importante de Occidente. Los chavales están despistados, no saben qué hacer, maltratan a sus padres. Bien, de repente, claro, uno busca una identidad. Últimamente está muy de moda buscar identidad pues, en el género, creyendo que saliendo del armario vamos a resolver nuestros problemas. Sí. Bueno, vamos a encontrar otros armarios quizás más profundos, siempre, ¿no? Porque la identidad tiene una parte también de impostado y otra parte de búsqueda del ser, de la esencia, ¿no? La historia de tu país es tu propia historia. Y entonces yo comparo la historia de una nación con la historia de un individuo. O sea, yo diría que estamos asistiendo a una sociedad neurotizada. ¿Por qué? Porque ha perdido su ser. Yo pongo este ejemplo. Imaginemos que, bueno, pues como decías tú, ¿no? Somos miembros de una familia, por ejemplo, una familia por Sevilla, pongamos, y cargamos el peso de generación en generación de que un bisabuelo nuestro fue un ladrón y un ladrón y asesino, y por tanto toda la fortuna que acumuló se la quedó otra familia de Sevilla, y a partir de nosotros, esta familia nuestra lleva esa especie de carga, que carga en términos junguianos del imaginario colectivo familiar, imaginario colectivo familiar, como hay nacional, como hay global, ¿no? Y claro, eso te perjudica en tu desarrollo. Tú estás en una ciudad, todo el mundo te mira pensando que, joder, que eres el nieto, bisnieto de aquel asesino, aquel ladrón, y que los otros son los ricos para los que tú trabajas ahora para los que se quedaron con la fortuna, en teoría, legítimamente, porque eran los más innovadores o modernos. Y un día una persona descubre un documento donde se demuestra que todo eso era falso. Que la acusación de tu abuelo, tu bisabuelo, fue basada en patrañas y fue fomentada por esa otra familia que es la que lleva generaciones aprovechándose de esa mentira. Bueno, claro, tu despertar como persona, tu autoestima personal sería inmediata, ¿no? Irías, bueno, a lo mejor a pedir justicia, a reclamar lo que es tuyo, pero te librarías de una carga, de un trauma, en términos psicológicos, sí. Tremendo y colectivo. Pues esto le pasa a España. A España le robaron la tarta los anglosajones y nosotros trabajamos ahora para ellos.
Y con cierto complejo, no solo aquí, sino al otro lado del charco, lamentablemente todos hemos comprado, los hispanobobos sobre todo, pero en general todos, ese discurso de que somos peores que el resto por ser católicos, por ser tal, por ser cual, todo es falso. Lo primero que decía a los jóvenes es que está en su interés para tener una personalidad, bueno, sana, recordar lo mejor de su historia. Y la historia de España no es la historia de alguien lejano, es la historia de su familia. Esta es es curioso la persona que tira la piedra creyendo que no le va a dar en la cabeza cuando se insulta a sí mismo. Esos españoles que insultan a la historia de España como si insultan a otro. No, no. Es que estás insultando a un legado que es de todos, que además izquierda y derechas no existía hace 2 siglos. Por lo tanto, insultar a alguien por creer que es de derechas y refiriéndote a los reyes católicos es ridículo, es absurdo. Te estás insultando a ti mismo, estás lanzando piedras contra tu tejado. Por lo tanto, esas personas hay que perseguirlas, hacen daño a todos y nos impiden tener una autoestima sana. Hay que decir que no a cosas como elegir la versión de la historia que más nos perjudica y daño nos hace. No lo hace nadie. Es como si tú en tu vida individual dijeras, bueno, estoy obsesionado porque de pequeño robaba el bolso a mi madre y sigo con 30 años obsesionado con que robaba el bolso a mi madre. Ya tienes 30 años, hombre, crece un poco, madura, olvida aquello o háblalo con tu madre, pero no estés volviendo al pasado. Es que robaba el polo, es que me pegaron de pequeño. Bueno, pues ya te han pegado, ya, pues ahora tienes que perdonar, equilibrar. Pero bueno, ahí está. Eso tienes que limpiarlo y seguir para adelante. No tiene sentido volver otra vez a tus traumas como hacemos hoy con algunas normas legales que quieren estar con el espejo retrovisor, dividiendo a la sociedad, incitando al rencor, al resquemor entre todos. Eso no es sano. Eso nos lleva a la esquizofrenia cultural. Eso acentúa los problemas de salud mental. Es curioso que ahora está muy de moda hablar de salud mental y una de las cosas que más afecta a la salud mental de una sociedad es su baja autoestima colectiva. O sea, es curioso que los mismos que hablan de salud mental y que invertir en salud mental, que todos estamos de acuerdo, esos mismos están quitando la autoestima colectiva a un pueblo por negar su historia, lo mejor que han hecho grandes cosas nuestros antepasados. Y además es una cuestión de agradecimiento. En la vida es de bien nacido ser agradecido. Hay que volver a los refranes, por cierto, hemos perdido esa sabiduría cultural. Bueno, pues hay que ser agradecido con nuestros antepasados, tanto los próximos como los remotos, ¿no? Hay que decir que no también al cainismo que nos rodea. Hay que decir que sí a la búsqueda de encuentros y entonces hay que elegir entre 2 principios. La unión hace la fuerza, vencemos nosotros todos, o divide y vencerán, pero vencerán ellos, ¿no? Claro. Entonces hay que tener claro quién nos vende la moto. Si alguien nos está diciendo, oye, es mejor divide, pues van a vencer otros. Vamos a debilitarnos todos. O la unión hace la fuerza, por supuesto, con espíritu autocrítico. Evidentemente en la educación debería recuperarse el valor de los héroes. Creo que tenemos héroes a manta. Yo en mi primer libro distingo 500 personajes de los que sentirnos orgullosos en todos los campos. Con eso se podría hacer todo 3 años de historia o 3 años de lo que sea, ciencias sociales o del medio ambiente, ¿no? O de los valores, no sé en qué asignatura lo pondría. El valor de los héroes, porque te enseñan de todo. Como resiliencia, llaman ahora, antes era un par de... cómo hacer grandes cosas con pocos medios, inteligencia, habilidad, bueno, de todo, te enseñan todos los valores, estudiando sus vidas y los tenemos a manta, ¿no? Pues los despreciamos. Yo a veces doy clases en algún colegio que me admiten, escolares, sobre estos temas, ¿no? Un poco pues, para complementar o para cuestionar. Y hago una pregunta a los alumnos, que igual tú también lo haces a los tuyos, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuáles son vuestros referentes? ¿Con qué referentes os estáis formando como individuos? ¿Quiénes son vuestros referentes? Vuestros ejemplos que tomáis en la vida para imitarles y subir de nivel, para mejorar, ¿no? Hombre, últimamente alguno dice Nadal, que está bien, ¿no? Pero, hombre, yo digo de personas históricos, ¿no? Históricos, o mitos, o lo que quieras, ¿no? Y bueno, pues la gente no habla mucho, uno dice un youtuber, uno otro un deportista, pero poco más. Luego les hago unas preguntas, ¿no? ¿A quién conocéis más? Por ejemplo, al Capitán América, personaje de ficción, y que, como su nombre indica, pertenece a otra cultura. Además, toma el todo por la parte, pero eso es de Estados Unidos, pero es el Capitán América. Es como si aquí pusiéramos al Capitán Trueno como Capitán Europa, a ver cómo lo tomaban nuestros amigos del norte, o al Gran Capitán, o al
bueno, al Capitán América o al gran capitán Gonzalo de Córdoba, al que ninguno conoce. Bueno, el gran capitán es un personaje histórico. Es que es mejor, digamos, tener un referente real que uno de ficción. Nunca vas a saltar con un escudo volando y hacer esas cosas que hace el Capitán América, pero hay un referente real de carne y hueso que dio la casualidad que era español, que es el gran capitán. ¿Por qué no lo estudias? ¿O quién conoces mejor, a James Bond 007 o tu personaje de ficción que nunca ha existido y que todo lo que hace pues no reproducirle en la vida real? ¿O un tal Garbo Arabel, este Juan Puyol García, doble agente español que posibilitó el desembarco en Normandía, al que tampoco nadie conoce ni estudia? ¿O a quién te parece más importante en tu vida? ¿Spiderman? Es un tipo que hace cosas, me lanza que es imposible y es absurdo. O Blas de Lezo, que yo creo que es el patrón de los héroes discapacitados, ¿no? Porque tuerto, manco y cojo venció al inglés. Y de verdad, la batalla de Cartagena de Indias, sobre la que no se ha hecho ninguna película, esto es muy importante, luego veremos, es la batalla de la que se han copiado todas las batallas que luego aparecen en el cine de toma de cómo se defiende una fortaleza, ¿no? De héroes. O el capitán Jack Sparrow de los Piratas del Caribe, o Juan Sebastián Elcano. Ahora hay una serie, pero bueno, sigue siendo un gran desconocido. Según parece, ni siquiera tuvo gran parte del mérito, fue todo de Magallanes. Hombre, hizo la mayor hazaña de la historia que se pueda recordar. Debía haber series todos los días y no los hay. Entonces necesitamos un cine español digno de tal nombre. Un Hispabut. Hay Hollywood, que es el Ministerio de Cultura americano, que vende la marca anglosajona estupendamente, pero no hay un Hispabut. Y cuando los españoles o la industria del cine española hace películas sobre eventos históricos, nos ponemos a temblar todos, porque nos va a dar unos zarpazos impresionantes y sales de la sala de cine diciendo, bueno, ¿esto qué ha sido? ¿No? Eso ha sido una cosa terrible, ¿no? Entonces, yo creo que, en fin, te da unas ideas, por supuesto, que hay que dar charlas como esta, entrevistas, canales como el tuyo y muchas cosas más. Y ojalá algún día tengamos un gobierno que se tome en serio la batalla cultural y dedique dinero a estas cosas y a combatir el discurso hispanófobo en todos los foros, medios de comunicación y tal. Ojalá algún día tengamos ese gobierno. No lo hemos tenido en los últimos 40 años. Es una pena. Me ha parecido fantástica la intervención. Me quedo con un recurso que utilizas bastante y que yo a su vez lo hago con mis alumnos. Es esa relación existente siempre entre la psicología y la historia. Es decir, utilizar la historia y, mejor dicho, utilizar nuestra vida personal como una pequeña historia donde esos mismos patrones de comportamiento se realizan a nivel global. Y así entenderíamos mucho mejor la historia de las naciones, etcétera. También con esa búsqueda de los héroes reales en la historia de España, ¿verdad? Y finalmente, pues intentar incentivar, siempre que no sea muy subvencionado, ese cine español carente de héroes y carente de mostrar una historia real, patriótica y sana. Vamos a continuar, Alberto, con el bloque de España y Europa. ¿Hay alguna solución al problema de los nacionalismos periféricos en España? Yo cojo muchos puntos de inflexión. Inicialmente podríamos hablar de, bueno, pues ese cambio de dinastía, el centralismo borbónico, posteriormente el problema de las guerras carlistas que reflejan un sentimiento foral, a su vez con ese movimiento de la Renaissance, ¿no? De, bueno, el nacimiento de los partidos regionalistas en Cataluña y ya la historia del siglo XX creo que la conocemos todos. El problema, lo que quiero decir, viene de lejos. ¿Hay alguna solución real? Sí, primero habría que decir algunas cositas. Primero, España no es diferente a otras naciones. El 85% de las naciones que están representadas en las Naciones Unidas tienen minorías culturales. La tiene Francia. La Corsa, los bretones, el país vasco francés, los provenzales, los catalanes franceses. No tiene problema el nacionalismo. ¿Lo tiene Italia a minorías? Por supuesto, fíjate, Italia es el país más moderno que consigue su unidad nacional. La República de Venecia fue independiente de verdad, no como estos que se inventan una nación que nunca ha existido. No, la República de Venecia fue independiente y fue una república, bueno, que participó en batallas, en comercio tremenda y que se autodisolvió en bien de un beneficio común, que era crear la unidad italiana.
pero el napolitano tiene lenguas que han pasado a ser dialectos por interés común, o que habla Reino Unido, que son 4 reinos unidos por tratado internacional y algunos de los cuales, bueno, por malas artes, porque a Escocia los compraron, como se dice tal, o Estados Unidos, que es un país de aluvión, eran pocas colonias cuando empezaron, 2/3 partes era español, y han ido conquistando y conquistando un imperio, un país que es un imperio realmente, o tantos países, no hay ninguno que sea homogéneo. España no es diferente. ¿Qué es lo que es diferente en España? A, el hispano bobo, y B, que efectivamente los nacionalismos periféricos han sido un arma, un caballo de Troya, de nuevo, de nuestros competidores para debilitar España. Igual ya no tanto para destruirla, pero tanto Francia como Inglaterra han sido siempre muy interesados en que España no fuera una gran potencia, porque no querían una potencia. Francia no quiere al sur a su país una potencia importante, como no lo quiere Estados Unidos de México, y hace todo posible por debilitarlo. Y tampoco Reino Unido, porque teníamos Gibraltar y demás. Si uno ve la bandera de Curriña, por cierto, un invento de Sabino Arana. Por favor, el nombre Euskadi es un invento total. O sea, no ha existido nunca una demanda de ser una nación independiente del País Vasco. Estaba la zona donde se hablaban varias versiones del vasco, nada más. Un invento de Sabino Arana, un señor con serios problemas psicológicos. Pero ¿a quién copia? ¿A quién copia? Pues, hombre, vemos que copia a la bandera de Inglaterra. Es que es curioso, es casualidad. Pues no, porque Inglaterra siempre ha estado muy interesada en dominar el País Vasco por el tema del hierro, en fin, eran complementarios, bien políticamente o bien económicamente, tenerlo como una colonia económica. Y Francia, desde el tiempo de Napoleón y antes, siempre ha aspirado a que Francia dominara del Ebro para arriba. O sea, Cataluña pasaba a ser una colonia también francesa. Siempre ha sido así. Incluso esos famosos 11 años donde Francia fue escalón, Cataluña fue independiente en tiempos de Felipe IV, pasó a depender del rey francés, que era mucho más centralista. O sea, otro mito que se cae es el tema del centralismo. Es que los Borbones. No. Los Borbones hicieron una política centralista que fue enormemente beneficiosa para España, fundamentalmente para Cataluña. Los decretos de nueva planta, lo ha demostrado Gabriel Tortella, economista, riguroso, incrementaron el beneficio económico, el crecimiento económico de Cataluña enormemente. O sea, el territorio más beneficiado de los Borbones fue Cataluña y País Vasco, como de Franco, exactamente igual, ¿no? Luego tampoco fue ese el problema. Es verdad que el siglo XIX es un siglo convulso, donde tenemos varias guerras civiles. La primera, la guerra de independencia contra los franceses, que resulta que una parte de los españoles se hace afrancesado. Luego, bueno, la guerra de independencia con nuestros amigos, hermanos americanos, mal llamada independencia, porque eran guerras de secesión. Luego vienen los 100.000 hijos de San Luis a reponer al absolutismo. Y luego 3 guerras carlistas y, por último, la guerra contra Estados Unidos. Todo plagado de magnicidios muy sospechosos. Hay un libro de Pérez Avellán, no me da tiempo de entrar, pero todos los magnicidas, creo que decían eran lobos solitarios, ¿no?, en términos actuales, anarquistas, pasaban por París. Siempre pasaban por París. Yo creo que la ingenuidad ha sido el detonante de todo esto. Aún así, hasta la guerra de Cuba, la guerra de Cuba y también en Filipinas, no hubo un problema real en España de separatismo. Ni siquiera el carlismo, que era foralista, era separatista. La mayor parte de los carlistas eran patriotas españoles, eran absolutistas, eran lo que quieras, pero no eran anti-españoles ni querían romper España. El problema viene efectivamente a partir de la guerra con Estados Unidos, donde España se debilita. Y los localismos, bueno, es que la Primera República eran hasta 40 estados, creo que llegaron a formularse. Jumilla era un estado, Cartagena era un estado, todos los pueblos eran estados independientes. O sea, el localismo fue una especie de epidemia, cuando en Europa ya eso había pasado de moda. Es decir, en Europa estaban ¿en qué? Pues en un centralismo razonal, porque el concepto de Estado-nación va unido a políticas centralistas. El país más centralista de Europa es Francia. ¿Y por qué es centralista? Porque viene la República Francesa, cuyo principio es la igualdad, la fraternidad, la libertad. Y la igualdad la impusieron a bayonetazos. A bayonetazos. Hay una visión romántica sobre la Revolución Francesa, que está el terror, está la Vendée, está el carnicero de Lyon, en fin, a bayonetazos. Y con levas forzosas. Así consiguieron En España nunca fue así. Hemos sido siempre mucho más condescendientes, incluso con los Borbones,
nunca hemos impuesto con la fiereza de otros países, ni siquiera la lengua española se ha impuesto a golpe de bayonetazo, como sí se ha sido el francés, porque eran conscientes de que el francés era la base de la nación. Aquí no siquiera lo hemos impuesto nunca, por mucho que digan los catalanes. Es que en tiempo de Franco, hombre, 37 años en todo caso, tampoco sea tanto, pero es que tampoco fue cierto. En tiempo de Franco se hablaba catalán y se podía educar en catalán. O sea, ni siquiera entonces ha hecho España lo que hizo Francia. ¿Qué hizo Francia? No se andó con chiquitas. Hay una política ingenua, que es la española, y otra, la de la Realpolitik. Y cuando está el interés nacional por medio, pues no hay paños menores, no hay paños mojados. Es que el Reino Unido lleva defendiendo lo mismo hace 3 siglos. España, cada gobierno dice una cosa. Es que es imposible así. Pero bueno, volviendo al tema del nacionalismo, a mí me parece que hay un problema de conceptos. En España no hay un conflicto político. No lo ha habido nunca. ¿Por qué? Porque el País Vasco no ha existido nunca. Nunca. Es un término que se inventa un señor chiflao. Y 2, Cataluña nunca ha sido un reino independiente. Nunca. Con un conjunto de condados dominado por el condado de Barcelona. Luego es todo un mito, todo es falso. Ahora bien, tú puedes crear e inventar una leyenda dorada catalana y vasca sobre mitos y falsedades que todo el mundo la aplaude y es maravillosa, pero tú no puedes hablar de una leyenda dorada hispana aunque esté basada en hechos ciertos. Entonces serás un patriotero y un facha. Claro, así no podemos construir nada. Pero lo que tenemos no es un problema político, es un conflicto psicocultural. El tema es un problema como las familias. Ahora mismo las familias, ¿qué pasa? Los chavales se rebelan contra los padres y los padres, ¿qué hacen para que... ¿Qué hacen los padres? Claro, se quiebra la autoridad. ¿Qué hacen los padres para contentar a sus hijos? Estos padres posmodernos. Ponerles colman de regalos y de dádivas. ¿Y qué hace el hijo? Pues se ríe de ellos y pide más. ¿Y qué hace al final? El hijo pegar al padre y ya está, y echarle de casa. Yo conozco casos en que un hijo intentó matar al padre porque le molestaba. Le dijo la juez, un juzgado de menores, pero tú te has dado cuenta que si tus padres mueren, nadie va a pagar las facturas. No había llegado a eso. Pues el nacionalismo es como un hijo rebelde medio bobo. No ha llegado a preguntarse quién va a pagar las facturas. ¿Cuál es el coste de la ruptura? No se lo plantean. Hay un libro de Borrell, por cierto, Los cuentos de las cuentas, muy interesante, el que has citado al principio a favor de España, el libro colectivo que hicimos, intentó justamente describir cuáles eran los costes de la ruptura sector por sector, o sea, desde el sector cultural, al sector educativo, al sector comercial, al sector financiero, al sector jurídico, político, internacional. Íbamos mirando todo eso, porque nadie había hecho ese estudio. O sea, se quiere romper España sin saber lo que nos va a costar a todos. Es algo alucinante, propio de niños mimados y consentidos. Es un problema cultural de la posmodernidad. Y luego el otro tema es que, claro, nos han engañado diciendo que hay un conflicto entre España y Cataluña o el País Vasco. No, esto no es cierto. Hay un problema entre 2 maneras de sentirse ser catalán. Hay una parte de los catalanes que son lo suficientemente hábiles, generosos, inteligentes para poder sentirse catalanes y españoles, y otros son tan reducidos, tan limitados en su capacidad expresiva y emotiva, que solo se puede sentir una cosa. Ese es el conflicto que hay entre Prim, Eugenio d'Ors, Pla, Dalí, y Companys y Puigdemont. ¿Pero qué Cataluña queremos? Esto no se lo dice a nadie. O entre un Sabino Arana, que estaba con una Baracas, y Otegi, ¿no? Por ejemplo, o cualquier etarra, ¿no? Y Unamuno, Pío Baroja, Blas de Lezo, Francisco de Vitoria. Por ejemplo, la gente no sabe que se llama de Vitoria porque era de Vitoria, que era vasco también. Urdaneta, Elcano, o Fernando Sabater. Es que hay dos países vascos, por cierto. Los que son capaces de sentirse vascos y españoles, están siendo perseguidos en esas tierras. Están siendo forzados a emigrar. Y esta emigración política, nadie la hace caso. Nadie le hace caso. No hace falta quizás una foto de un niño en una estación de tren abandonado diciendo me tengo que ir, no sé, a Burgos o a Madrid o a Coruña o a Sevilla porque no me dejan vivir en paz en mi tierra porque a lo mejor me quiero educar en español. Algo tan terrible, educarse en la segunda lengua más hablada del mundo. ¿Qué cosa más terrible para un niño? Eso es lo que tenemos en España. Es un despertar de la estupidez. Es un problema de estupidez generalizado. Es así. Y así, lo dijo Gustavo Bueno en unas últimas entrevistas antes de morirse. El problema de España es la estupidez. Y en eso estamos y en eso seguimos.
¿Qué daño hace la ideología nacionalista? ¿Cómo España y Europa puede afrontar la crisis de valores que vivimos en la sociedad posmoderna? Y en concreto me interesaba, fíjese, el papel de la religión en todo esto. No solo en la simple creencia en un ser trascendental, que eso es ya algo privado, sino como ese papel de argamasa para unir a las diferentes partes de una nación. Bueno, esto es lo que yo más bien trato en mi último libro y en unos artículos sobre lo que llamo yo el virus cultural posmoderno. La posmodernidad surgió en un primer lugar como algo justificado, los horrores de la guerra, de los pensamientos totalitarios, pero curiosamente se basó el nazismo y el fascismo, no del comunismo, que tiene más muertos que los otros dos, es increíble, pero bueno, se hizo la crítica parcial de los totalitarismos y del colonialismo. Y bueno, ahí surgió una ideología muy compleja, porque tiene parte de izquierdas y parte del mundo liberal. Karl Popper es uno de los promotores de esta idea, ¿no? Y uno de sus discípulos, George Soros, pues es de los que fomentan hoy más justamente esa posmodernidad, que acaba con el Estado-Nación, que acaba con los pilares básicos de la sociedad occidental, acaba con la religión, acaba con la nación y acaba con la familia. Bien. La religión es interesante porque es verdad que nos ha traído hasta aquí. No puede ser ateo, pero no puede. Hay muchos ateos, Gustavo Bueno es uno de ellos, que decía, bueno, yo no creo en Dios, pero debo reconocer que la religión católica tiene cosas buenas. Es que nadie lo puede dudar. Ahora, tiene cosas malas, pero también cosas buenas. Ha durado 2000 años. Hombre, algo que dura 2000 años no es malo, ¿no? Claro, ese ataque a los dioses fuertes, en el fondo, todo era una especie de trampas. En el nombre de la pluralidad, de la libertad, lo que quería era sustituir unos dioses fuertes por otros, más sutiles y que todavía no sabemos cuáles son, pero que cada día está más claro que en la sociedad posmoderna al hereje, al que no está de acuerdo, se le machaca. Quizás no se le quema, podía ser la Inquisición también, que solo tuvo 3000 muertes, pero o no se le mete, bueno, a lo mejor también en la cárcel, pero sí se le excluye de todo dominio social. Si tú vas contra un discurso político dominante, se acaba. ¿Y qué ha pasado con esto? Bueno, pues que los valores tradicionales, valores transversales, el valor del esfuerzo, el valor del trabajo bien hecho, el valor de respeto a los padres, a los mayores, el valor de la lucha, el valor de la constancia, bueno, son valores, se borran, y todo se refiere a la ética procedimental, lo que derive del procedimiento deliberativo. Muy bonito en principio, pero en la práctica es toda una excusa, una trama para que decidan unos cuantos. La mayor parte de las cosas que son importantes en nuestra sociedad no se definen en los parlamentos. Y cuando se definen los parlamentos se hacen de una parte contra otra parte. No hay un procedimiento deliberativo real, lo que hay es una imposición maquillada. Y se está rompiendo lo que han sido los pilares básicos de la civilización occidental, desde la filosofía griega, el derecho romano, el humanismo cristiano, la metafísica, tampoco se puede hacer metafísica porque no existe la verdad, la escolástica, voy a hablar mucho de la neoescolástica, que es el fundamento de la modernidad, o incluso la ilustración. Todo eso está en cuestión. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues yo creo que hay que plantear un nuevo renacimiento cultural, que tienda a buscar un nuevo equilibrio. Yo propongo la modernización, la sabia combinación de modernidad y tradición, porque de la tradición algo bueno habrá. Hombre, el árbol, igual hay que hacer unas podas, unos injertos, evidentemente, porque la sociedad avanza, pero no hay que cortar la raíz, porque entonces el árbol, con todos nosotros, se cae y nos lleva a la decadencia o a la irrelevancia o a la crisis de identidad que estamos hoy sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, yo también decido que creo que hemos pasado a una sociedad sin límites, hemos borrado el límite de nuestro discurso, aunque también todo esto es relativo, porque el límite se aplica a una parte de la sociedad, ¿no? Pero no a otra, y no existe ética sin límites, ¿no? Nula ética sin finibus, digo yo, ¿no? Como se decía Nietzsche, nula ética sin ética, bueno, pues nula ética sin finibus, no hay ética sin límites, hay que fijar los límites de la sociedad, los nuevos límites, los valores compartidos que nos representan como sociedad en un mundo muy complejo, muy confuso, donde vienen olas muy altas y hay que tener un barco suficiente para navegar, ¿no? Yo además añado otra cosa, creo que es falso la dicotomía donde nos quieren hacer llegar de que hay que elegir entre el comunismo, que es una doctrina ya fracasada y trasnochada, y con millones de muertos y pobres, o el comunismo este nuevo, este corte casino
financiero. Yo creo que entre medias hay un tercer rostro lejano, una tercera opción, que yo defiendo, que es el liberalismo humanista, que tiene sus raíces en la Escuela de Salamanca y que triunfó en América. En España no pudo porque estuvimos todo el día peleándonos en guerra de religión con todo el mundo, pero en América hubo 3 siglos de paz donde se llegó a un enorme éxito comercial, político, social y cultural que he tratado yo también de defender en un artículo reciente. Nueva España era el polo comercial del mundo, con una moneda global que era el real de a 8. Todo eso se perdió con las mal llamadas guerras. Había un modelo económico, filosófico, que funcionaba y se borró de la noche a la mañana y nos hemos quedado quizás con la opción que hoy podríamos recuperar para una globalización con sentido. Una globalización que no globalismo. Bien, pasamos al bloque de Ucrania, un tema de actualidad y un tema realmente conflictivo, porque como siempre se suele enfocar estos temas de actualidad con cierto maniqueísmo, es decir, hay unos buenos buenísimos que representan pues eso, la paz y la libertad de las naciones y por otro lado otros representan el mal. Creo que ya sabemos prácticamente de quién hablamos. Pero me interesa precisamente esa relación entre los medios de comunicación y el conflicto bélico, la guerra de Ucrania. La pregunta es, ¿están los medios de comunicación europeos, españoles, desarrollando una labor de información veraz y libre en la actual guerra de Ucrania? Bueno, me iba a contar una anécdota que no puedo decir quién fue la persona porque no me ha permitido, bueno, no me lo ha dicho, pero no vale molestar. Fue una cena de académicos a final del curso pasado, durante la cual se habló de la guerra de Ucrania, que era una ponencia en la cena, pues fue una cena con contenido, con debate, y al final el que presidía la cena, que es un antiguo ministro de UCD y un pilar de la transición, nos contó lo siguiente. Bueno, aparte que él decía que él era pro-norteamericano porque cualquier otro liderazgo le parecía peor, pero seguidamente dijo lo siguiente. Hace poco vino a entrevistarme un grupo de La Sexta. Y bueno, cuando acabamos le dije lo siguiente. Yo siempre me gusta cuando hay un problema que no entiendo, un problema complejo y tal, pues informarme de distintas opciones. Y oigo a ustedes, oigo a otras televisiones, otros periódicos. En fin, suelo comprar 3 o 4 periódicos desde hace 30 años. Para poder hacerme una opinión, tengo que tener distintas fuentes de información. Con la guerra de Ucrania me pasa una cosa muy curiosa, y es que les oigo a ustedes, supuestamente son de izquierdas, oigo la tele de los curas, oigo otras cadenas de radio, y todos dicen absolutamente lo mismo. Pero no solo eso, es que ponen las mismas imágenes. Entonces le preguntó, bueno, ¿quiénes suministran esas imágenes? Y los periodistas se quedaron hablando entre ellos, ¿no? Y al cabo de un rato les dijeron, esto es lo que hay, no podemos decir más. Es decir, a mí me parece que la primera víctima de toda guerra es la verdad y es normal que eso ocurra en Rusia y en Ucrania. Pero Europa, aunque esté implicada en esta guerra de manera directa, bueno, indirecta, no puede perder su sentido del ser, que es el espíritu crítico. Yo, por supuesto, creo que hay que apoyar a Ucrania y creo que hay un invasor y un invadido, hasta ahí vale, pero yo creo que hay como sujeto pensante, quiero hacer una composición de lugar más allá de los discursos ya prefabricados. Quiero reflexionar sobre las causas de la guerra para ver si se podía haber evitado o se puede evitar en el futuro. Quiero reflexionar sobre el contexto un poquito más amplio. Y bueno, para eso necesito fuente de información. Y yo quisiera oír Russia Today para poder ver y oír qué es lo que están diciendo en Rusia. Aunque yo lo haga con espíritu crítico diciendo no voy a creer, pero quiero verlo, quiero poder verlo. Esta censura que hemos aceptado como parte de las sanciones, una censura a nuestra libertad, es poner en cuestión el ser de Europa. Ya Europa ha perdido la guerra porque se está negando a sí misma. Yo tengo un artículo que hablo de cui prodest, que es a quién beneficia la guerra, ¿no? Claramente no beneficia a Ucrania, invadida y destruida, tampoco a Rusia, curiosamente, porque Rusia está perdiendo militares, prestigio, equilibrio, económicamente le va fatal, pero tampoco a Europa. Javier Solana hace poco reconocía en una conferencia al final que las sanciones que está imponiendo Europa perjudican 3 veces más a los europeos que a los rusos. En fin, podemos decir que lo hacemos todo por los principios, pero sin duda se puede apoyar a Ucrania sin pegarse un tiro en el pie.
¿eh? Por otra parte, ¿quién está beneficiando de esta guerra? Pues claramente Estados Unidos, que ahora nadie se acuerda, pero es que hace 6 meses estaba hundido. Se fue de Afganistán con el rabo entre las piernas. Las tertulias, todos los mismos hoy que critican a Putin, daban por finiquitado el imperio norteamericano. Los mismos que han apoyado que suba el presupuesto europeo al 2%. Claro, es que Estados Unidos estaba hundido. Y de repente, o sea, vende armas como nunca, nos vende el gas de fracking. Oye, aquí los ecologistas callados. Tenemos fracking en España mucho más barato, no, los compramos en barcos, en fracking. Y mientras China, oye, es un win-win para él. Es que China está sentado a ver cómo se destruye entre ellos, ¿no? Pero es que China ha conseguido un suministro de energía ruso un 30% más barato que antes de la guerra. Está encantado. Entonces, yo creo que efectivamente que se pueden perder la verdad, se puede matizar la verdad, pero no podemos perder el espíritu crítico. Y cuando nos lo roban, pues hay que pensar a quién beneficia esta guerra y si Europa de nuevo está poniendo el trasero antes de que se lo hayan incluso pedido. Si al final quien va a perder esta guerra va a ser de nuevo lo de siempre, nosotros. Te escuchaba y me recordaba esos episodios en la historia de España, desde el Maine con el desastre de 1898, la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, la intervención en la Segunda Guerra Mundial. Parece ser que la historia se repite. Vamos a pasar a una última pregunta. Y es verdad que para los historiadores no nos gusta este estilo de preguntas, pero porque es la historia ficción, la que llamamos. Pero es cierto que me interesa que me dijera las perspectivas que observa en el desarrollo de la guerra en Ucrania, esas posibilidades de paz y esos cambios que puede haber a nivel político y geopolítico, mejor dicho, entre Ucrania y Rusia. Bueno, luego desgraciadamente nos falta información para saber qué está pasando. Porque un día nos dice la prensa que está ganando Rusia y al día siguiente nos dice que no, que es Ucrania que está ganando porque están con poquita gente. Es curioso, ¿no? Un imperio como Rusia es el país más grande de la Tierra y está perdiendo la guerra contra un país muy pequeño. Esto ya es una cosa que a alguien debería sorprender, ¿no? Y supuestamente le está costando vencer mucho a un país tan pequeño. Igual ese país no es tan pequeño porque está apoyado por países muy grandes, ¿no? Pero bueno, aparte de este tema, evidentemente una guerra tradicional, normal, que no hubiera influencias de otros, pues esta guerra hubiera acabado ya porque hubiera vencido grande, ya está, salvo el caso de David y Goliat, pues normalmente vence grande. Así que hubiera vencido Rusia si no se hubiera quedado con Donbass, si hubiese hecho una especie de pacto con presión. Pero claro, es una guerra muy extraña, porque digo, Ucrania, que en principio ha perdido población, que está siendo atacada por uno de los 5 mayores ejércitos del mundo, con un ejército con un ejército mucho más numeroso, está resistiendo contra todo pronóstico. Bueno, hay cosas que se nos escapan, por lo tanto. Yo, en términos posibilísticos, yo dudo que pueda haber un acuerdo de paz. En sentido, porque el acuerdo de paz viene cuando hay un vencedor absoluto. Y ese vencedor absoluto va a ser difícil que lo haya, porque Rusia debía haber vencido ya la guerra en un par de meses para ser ese vencedor. Esto se está enquistando, más bien tipo guerra Corea, tipo Siria. Es un fenómeno, quizás una gran enquistada permanente, como puede pasar también entre Israel y Palestina, con un conflicto territorial no resuelto, que se enquiste. No veo un acuerdo porque Ucrania no va a ceder. Es evidente que una vez que han matado a tanta gente, voluntariamente no vas a perder un territorio, porque ¿cómo va a ir Zelensky a decir a la gente el sacrificio que os pedí fue a cambio de nada? Es como si Churchill hubiera cedido, pues no sé, Liverpool, ¿no? a los americanos, a los alemanes para la paz. Salvo que esté completamente derrotado, claro. Entonces, no creo que vaya a ceder territorio fácilmente después del coste humano. Y por otra parte, Rusia tampoco va a poder ceder menos, va a quedarse menos de lo que quiere, que es Crimea y todo el Donbass, ¿no? Entonces es un acuerdo imposible. Ahora bien, hay 2 elementos, como he dicho antes, que son los vencedores de la guerra, que son los que pueden acabar la guerra. No es ni Rusia ni Ucrania, es China y Estados Unidos. Realmente aquí hay 2 hermanos mayores y 2 hermanos pequeños. O sea, Ucrania
como siempre ha ocurrido en Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte, o sea, Corea no es Ucrania. Ucrania es la punta del zapato norteamericano contra la Unión Soviética. Entonces, si Rusia y si China y Estados Unidos quieren acabar con la guerra, se podrá acabar con la guerra. Si no, esto va a durar, porque hoy por hoy no tienen motivos para que acabe. Vuelvo a decir, China tiene un suministro de gas ilimitado, casi gratuito por parte de Rusia, y Estados Unidos está vendiendo armas y gas a Europa como nunca. Entonces, China está viendo los toros desde la barrera. Claro, es un win-win. O sea, yo a ver si estos se debilitan y ya ver qué me dejan. Pero bueno, Europa los pierde China, porque Europa, por cierto, o sea, Europa es un territorio que sigue comprando todo a China, un país comunista que no respeta los derechos humanos y los derechos sociales. ¿Pero qué tipo de comunidad de valores es la Unión Europea que compra todos sus productos a una potencia? O sea, China existe porque la Unión Europea le compra sus productos. Y claro, mientras que esto siga siendo así, mientras nos equivoquemos de adversario, quizás apuntemos a Rusia y quizás el problema nuestro sea más bien China, bueno, pues esto continuará, porque a los que quieren pueden parar la guerra no están interesados en hacerlo. Y los otros dos no pueden hacerlo porque ninguno de los dos va a ganar la guerra, salvo que hubiera información por ahí reservada que yo no conozca y mañana hubiera una operación relámpago de cualquiera de los. Pero dudo mucho que Ucrania invada Rusia, dudo mucho que lo pueda hacer, y a estas alturas también dudo mucho que Rusia pueda invadir Ucrania. Con lo cual, salvo que los dos primos de Zumosol se pongan de acuerdo, no va a haber paz. Así de claro. Es mi opinión, por supuesto. Muy bien, Alberto. Ojalá me equivoque. Claro. Vamos a pasar al epílogo. El epílogo está compuesto por preguntas ya más personales y me gustaría que nos recomendara al público, a nuestros suscriptores, un libro en concreto. Puede ser precisamente de estos temas que estamos abordando, por ejemplo, el tema pues, precisamente de Ucrania, de esa batalla cultural, o algún libro para conocer esa historia de España, los héroes de España, el que quieras. Bueno, sobre Ucrania hay una conferencia, no es un libro, pero es una conferencia que está en YouTube y que es muy interesante, el embajador Zorrilla. Se ha convertido ya en clandestina. Sí, sí. Zorrilla tiene opiniones sobre cosas un poquito polémicas, pero en este tema creo que realmente es un contrapunto necesario, porque está más basada en datos y reflexiones. De la leyenda negra, a mí el libro clásico que recomendaría a todo el mundo que quiere empezar estos temas es el libro de Julián de Juderías. Es un libro clásico, un gran hombre español, políglota, que se ha valorado poco y es el por el que hay que empezar, ¿no? Y bueno, también diría el libro de Philip Powell, El árbol del odio, un profesor californiano, que es uno de los pocos hispanistas que hace autocrítica de su cultura de referencia, cosa que no es fácil de encontrar. Y sobre la posmodernidad hay varios. Jonathan Haidt y Greg Lukianoff tienen un libro, La transformación de la mente humana, cómo las buenas intenciones y las malas ideas están condenando una generación al fracaso. Y un profesor, Ronald Reno, que habla del retorno de los dioses fuertes, nacionalismo, populismo y el futuro de Occidente, ¿no? Creo que ahí pueden tener una referencia para entrar a estos temas muy, muy, muy clara, ¿no? He dicho más de uno, perdón. Y una película para recomendar, puede ser una película que le haya marcado desde la infancia. Algunos invitados me lo dicen, pues mira, me marcó esta película en tal año por estos valores que transmitió, lo que fuere. Hombre, a mí hay películas que me han marcado desde pequeño, pero como son norteamericanas, pues prefiero no decirlas, porque de fondo no hay nada, no dan puntadas sin hilo. Sí. Yo creo que tal que hablamos de estos temas, quiero recomendar una película española que es la excepción que confirma la regla. Es la película Zona Hostil. No sé si la conocéis, es una película sobre una acción real, es que los españoles hacemos estas cosas, no nos inventamos los guiones, una relación real de nuestras tropas en Afganistán. Es una de las pocas películas españolas sobre eventos históricos o bélicos donde uno sale de la sala con la misma o parecida sensación que salen los norteamericanos o franceses o ingleses de sus películas de acción bélicas, ¿no? Es quizás la excepción que marca la regla, pero es una gran película con muy pocos medios. Ojalá tuvieran los millones que tienen otros para hacer como Dunkerque, que es una derrota, convertirla en victoria moral, pero es una de las pocas películas españolas que se puede ver, porque además de real, sales del cine realmente orgulloso de lo que es tu ejército y tu país, y eso nunca puede ser malo.
Alberto Gil, la última pregunta, la que suele ser favorita. Elige un personaje de la historia de España que haya aportado más, según tu visión, ¿no? para nuestro país. Hombre, yo voy a elegir un hombre y una mujer. Una mujer, pues no voy a ser original. Es que creo que Isabel I es la mujer más grande de la historia, probablemente, de la humanidad. Todavía no ha habido una mujer presidenta de Estados Unidos, veremos cuándo lo sea, pero fue la mujer más poderosa y una adelantada en todos los temas, ¿no? Su testamento habría que estudiarlo también en el colegio. Sería lectura obligada en el colegio, el testamento de Isabel la Católica. Y por salirnos de la política, pues alguien que también he mencionado, a Francisco de Vitoria, como símbolo de algo mucho más importante. Federico Suárez, Juan de Mariana, Domingo de Soto, la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca es la segunda Grecia, es la Atenas hispana, es algo que también deberíamos estudiar todos los niños. Muy infravalorada, ¿verdad, Alberto? Bueno, es que es impresionante, es que tenemos tantas cosas que valorar, pues digo, porque nos han machacado tanto. Yo veo, hay una universidad, me decía el nombre, que da un premio a Hugo Brocio. Hugo Brocio fue un plagiador de los salmantinos, ¿no? Pero claro, quien ha salido a la fama como creador del naturalismo es Brocio, la escuela nórdica del derecho natural, no los salmantinos, que fueron los creadores. Es que ahí está la base de la modernidad. Es que no había una concentración de sabios tan importante en la humanidad desde Grecia y no lo ha habido después. Ha habido escuela de Chicago, pues, escuela de Frankfurt, bueno, ha habido en torno a Cambridge, pero la concentración de sabios en un siglo, que no fue solo Salamanca, fue con Coimbra, que fue con otras universidades, fue realmente impresionante. Y leer sus obras es que sube la moral a cualquiera. Es que no tiene nada que envidiar a leer las obras de los griegos, con una diferencia. Los griegos han venido muy parciales, muy cortadas, y aquí tenemos la posibilidad de leer manuales interesantísimos de cuestiones muy profundas de españoles o de hispanos o de miembros del Imperio Español, porque había incluso holandeses que pertenecían a esta escuela, y también en América. Así que yo creo que para poco subir la autoestima hemos sido grandes filósofos y hemos sido grandes gobernantes. ¿Por qué va mal España ahora? Pues porque no recuerda a sus grandes hombres y mujeres. Claro. Alberto Gil Ibáñez, doctor en Derecho y Ciencias de las Religiones, autor de los libros La conjura silenciada contra España y la leyenda negra, Historia del odio a España, La guerra cultural, los enemigos internos de España y Occidente. Alberto, gracias por este espacio, gracias por desbordar toda esta cultura que tienes y nos veremos en otra ocasión. Un saludo. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que me están escuchando. Un abrazo fuerte. Hasta luego.